medición que determinan correctamente magnitudes, como por ejemplo la corriente, voltaje, resistencia y potencia. La corriente, ¿en qué vamos a medir? Hemos visto. Amperios. El voltaje. En voltios. La resistencia. En ohmios. Y la potencia. En watts. Alguien ha hecho bien su tarea, me parece bien, felicidades. Lo que ha indicado nuestro compañero, muy bien. Corriente en amperios o amperes, que se escribe con la letra, se representa o simboliza con la letra A mayúscula. Voltaje con voltios, con la B dentilabial. Resistencia ohmios, con el símbolo también de omega. Y la potencia en watts, con la letra B doble, mayúscula, ¿no? Este es un pequeño formulario que nos va a servir bastante, ¿ya? Seguro lo van a ir viendo un poco más a detalle, pero esto les va a servir bastante, este cuadrito, este triángulo de la ley de Ohm, que nos indica y cómo lo vamos a representar. Si se fijan, en la parte superior está la B de voltaje, en la parte inferior está la I, que es de corriente o intensidad, y en la derecha la resistencia. Si se fijan, en los tres triángulos está de la misma manera, solo que estamos resaltando con rojo el valor y qué es o las operaciones que se realizan. Por ejemplo, en este caso, en la B, queremos hallar el valor del voltaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar la corriente por la resistencia. Ahora, si quiero hallar la intensidad o corriente, voy a dividir voltaje sobre resistencia. Ahora, si quiero hallar la resistencia, entonces divido voltaje sobre corriente, sobre intensidad. Los resultados que me va a dar, lo que habíamos mencionado anteriormente, la resistencia en ohmios, la corriente en amperios y el voltaje en voltios. Ese triangulito nos va a servir bastante, ya que lo vamos a usar prácticamente toda la carrera. Entonces tenemos que recordarnos, ¿no? BIR prácticamente, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir recordando cómo hallar el valor del voltaje, corriente o resistencia. Ojo que cuando tenemos solamente los tres valores para poder determinar uno. Ahora puede haber operaciones tal vez con datos un poquito más complejos, más amplios. Entonces también tenemos acá otra fórmula, ¿no? Para poder hallar voltaje, que es lo que podemos llegar a utilizar con la potencia. Lo mismo, ¿no? Para potencia, para intensidad, corriente o resistencia, ¿no? Tomando siempre en cuenta los problemas o ejercicios que tenemos para poder ver qué datos tenemos para poder determinar o buscar un valor que se nos solicita mediante el planteamiento del problema, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta siempre esos pequeños formularios que nos va a servir bastante, ¿ya? Ahora sí, vamos a ir viendo lo que son para poder entender bien la parte de técnicas de medición. Cómo medir en un circuito la corriente. El instrumento que se utiliza es el amperímetro. El método, cómo medimos. Y si ven en el recuadrito, en esta parte superior, aquí nos dice, ¿no? La fórmula, ¿qué va a ser igual? Este va a ser nuestro dato teórico. Si queremos hallar la corriente, vamos a medir nuestro voltaje, el voltaje que estamos utilizando para la alimentación de mi resistencia, y lo voy a dividir sobre el valor de la resistencia. Esta resistencia, ¿qué valor tendrá? Voy a utilizar mi instrumento, voy a poner en el rango de corriente para poder medir corriente, y voy a abrir el circuito y voy a medir en los dos puntos. Ahí es donde me va a indicar el valor que está circulando, la corriente que está circulando en mi circuito. Entonces tengo voltaje, tengo resistencia y voy a hallar mi corriente. Lo voy a ver de manera práctica en mi instrumento y de manera teórica voy a hacer mis cálculos, ¿ya? Esto es para medir corriente, por si acaso, ¿ya? En voltaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro instrumento de medida es el voltímetro. El método, ¿cómo vamos a llegar a medir? Nos vamos directamente. Tenemos el voltaje, tenemos la corriente y vamos a utilizar directamente los chicotillos, ponemos en el rango de voltaje y vamos a tomar en cuenta sobre nuestra resistencia en puntos extremos directamente. ¿Cuál es el valor?
la caída de tensión también se conoce, ¿no? Que está circulando o que está llegando a mi resistencia o a mi carga. Entonces, ahí me va a indicar. En el instrumento tengo el valor práctico y en mi circuito, haciendo mi fórmula, voy a hallar el valor teórico. Ahora medimos lo que es la resistencia. Siempre voy a tomar en cuenta la misma fórmula, no simplemente voy a llegar a despejar, ya la ley de Ohm. Tengo que medir mi resistencia. ¿Con qué voy a medir el instrumento? Es el ómetro. Entonces voy a utilizar mi instrumento. ¿Cómo voy a medir? Tengo que llegar a abrir el circuito para poder medir el valor de mi resistencia. Ya no va a haber corriente, por eso dice corriente igual a cero. O sea, prácticamente va a estar apagado si vale el término, ¿no? Tenemos que abrir el circuito y medir directamente. Ponemos los dos chicotillos, ponemos en nuestra resistencia. Entonces ya tenemos el valor práctico con el instrumento, con el ómetro y nuestro valor teórico hallando con y representando nuestra fórmula. Con eso vamos a llegar a obtener los dos valores. Si se fijan, en los tres casos hemos hecho eso. Hemos llegado a obtener nuestro valor práctico y nuestro valor teórico. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a lo que son los errores en la medición. Prácticamente la medición, ¿qué es lo que va a hacer? Es el producto de calcular. ¿Qué quiere decir? Relacionar la cantidad de magnitud que vamos a pretender medir con un patrón de esa magnitud. Este producto se va a llegar a expresar a través de números seguidos de la unidad que hemos usado. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos en masa, vamos a decir 30 kilogramos. Si vamos a hablar en longitud, vamos a utilizar o decir que es 7 metros. En tiempo, vamos a ver en segundos. Un ejemplo, 10 segundos. Y si hablamos de tensión, por ejemplo, tensión alterna, si medimos de la red principal, 220 voltios. Un transformador puede ser, vamos a ver la corriente, un amperio, ¿no es cierto? Una resistencia, vamos a poder ver 220 ohmios, ¿no? Entonces se fijan, ¿no? Todos tienen su símbolo, su número y la unidad que se está llegando a usar para poder medir, ¿ya? Los valores conseguidos cuando en las observaciones o en los experimentos que vamos a realizar siempre van a contener determinados errores y esto siempre va a depender a diferentes causas, ¿ya? Concretamente cuando se realizan estas mediciones con los instrumentos que contienen escalas en especial, ¿ya? ¿Qué es un error? Un error es toda la medición realizada, siempre están acompañadas por un margen de error o incertidumbre. Esto se va a definir como error a la incertidumbre de una medida que se manifiesta durante una experiencia. También vamos a poder definir como una fluctuación de la medida que está hecha con relación al valor verdadero. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el error? Lo que estábamos viendo hace rato, teníamos un valor medido con un instrumento, un valor práctico, y teníamos el valor teórico, haciendo el cálculo directamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, valor real y valor medido. Entonces, aquí se va a llegar a hacer una diferencia, ¿no? Una resta. Ese va a ser el principal. Esto ya vamos a considerarlo como error absoluto, ¿ya? Nos vamos a lo que es la exactitud. ¿Qué es la exactitud? Es la aproximación al valor verdadero o es el grado de conformidad que se va a llegar a dar con un patrón de medida. Eso es exactitud. Precisión. ¿Qué es la precisión? Es el grado de refinamiento para realizar una operación o para dar un resultado. Entre otras palabras, podemos decir que la precisión define a la incertidumbre de una magnitud física. ¿Cuáles son las causas que originan un error? Puede ser el error en la lectura, puede ser un error debido a la mala calibración de instrumentos de medida. Después podemos ver el error debido al mal uso de instrumentos de medida, si no lo utilizamos de manera correcta. O también otro error va a ser debido a las influencias de los agentes externos. Habíamos mencionado anteriormente, si no estamos en un lugar adecuado, puede influir también ahí el tema de la temperatura, el clima, que puede llegar a causar un porcentaje de error, un determinado margen de error, ¿ya? Entonces, el error en la lectura, eso prácticamente indica el error del usuario o del operador. Tenemos que tener cuidado. Lo que nos indica el error debido a la mala calibración,
Ya les había indicado, generalmente siempre los instrumentos tienen que estar bien calibrados, siempre en punto cero, para que nos pueda llegar a dar el valor exacto. En los errores de escala en los instrumentos, esas van a estar referidas al poder resolutivo de la escala del instrumento de medida. Ya en este caso vamos a utilizar nuestro multímetro. Se caracteriza por el valor más pequeño de la escala de medida del instrumento. Esto para instrumentos digitales. Cuando el instrumento tiene una escala de medida o cuando se trata de instrumentos analógicos, este error va a estar dado por errores sistemáticos. Aquí podemos ver los dos instrumentos, ¿no? Tenemos los multímetros con su rango, con su llave selectora de diferentes rangos, pero la diferencia que el que está a la izquierda es analógico y el que está a la derecha es el digital. Aquí vemos el rango, la escala, que nos indica que tenemos que estar bien calibrado para poder ver desde el punto cero, para poder ir viendo un determinado valor de lo que vayamos a llegar a medir. En los instrumentos digitales generalmente ya vienen. También tenemos que ver que esté en cero para poder realizar una medición exacta. Ya vamos a tomar en cuenta lo que son los rangos de errores, lo que les decía, los instrumentos, al menos aquellas personas que están comprando recién, que se pongan a leer y le presten atención a lo que son sus catálogos, porque les indica un determinado margen de error en la parte de resistencia, en corriente, en voltaje, etcétera, etcétera. ¿Qué margen de error tiene? Un más o menos 2%, más o menos 1%. Tenemos que tomar en cuenta para poder realizar nuestras mediciones, ¿no? Nuestra parte práctica. Los errores sistemáticos son aquellos que van a llegar a afectar de igual modo cada resultado de la medición, dando lugar a una desviación constante. Las fuentes más comunes son las que generalmente se ven, son los errores instrumentales, que estos vienen originados por defectos o fallas en la construcción de los instrumentos de medida. ¿Qué quiere decir? Generalmente pueden venir por una falla de fábrica, no una falla de fabricación. Los errores vinculados con el estado del medio ambiente en el que se realizan los experimentos, ¿dónde vamos a llegar a determinar una medición? Imagínense medir en lluvia, medir en bastante sol, un lugar donde hay bastante humedad. Son factores que influyen, ¿no? Por eso indica, ¿no?, el estado del medio ambiente. Errores debido a las particularidades del experimentador. Quiere decir que esto ya es error del usuario o del operador, el no revisar que esté bien calibrado, ver que no está en manera correcta, ver tal vez los chicotillos no están funcionando de manera correcta, tal vez se han desoldado internamente, entonces cuando lo mueves hay contacto, cuando no hay contacto, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que revisar siempre que nuestro instrumento de medida esté en perfecto funcionamiento, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son errores con los que más vamos a ir trabajando. Vamos a utilizar el error absoluto, el error relativo y el error porcentual. Y ahí vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, para ir viendo cómo vamos a trabajar. ¿Ya? Han conseguido, ¿no?, su resistencia, su instrumento de medida, ¿no?, lo que habíamos ido viendo. Ya vamos a trabajar con ya vamos a ir haciendo parte práctica. Vamos a ir ya viendo, conociendo y vamos a ir utilizando y haciendo prácticas el día de hoy. Vamos a conocer también a nuestro instrumento, ¿ya? Vamos viendo con lo que es el error absoluto. ¿Qué es el error absoluto? Es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto, ¿no? Lo que estábamos viendo en ejemplos anteriores. Este puede ser positivo o negativo, según, y mucho depende si la medida va a ser superior al valor real o inferior. La resta sale positiva o negativa. Tiene unidades, las mismas que las de la medida. Si hablamos de resistencia, va a ser ohmios, nuestro resultado también va a ser en ohmios, ¿no? Y así sucesivamente. Sin embargo, para facilitar el manejo y el análisis, se emplea el error absoluto definido, como tenemos aquí nuestra formulita, ¿ya? En sí, ¿qué es el error? Perdón. El error absoluto va a ser igual a la imprecisión que acompaña a la medida. Nos va a dar idea de la sensibilidad del aparato o de las cuidadosas que se han
sido medidas, de las medidas que se han ido tomando en cuenta, ¿no? Por lo poco dispersas que pueden llegar a resultar. Va a ser igual a la imprecisión o a la incertidumbre, es decir, al valor teórico menos el valor práctico. El error absoluto nos va a indicar el grado de aproximación que va a llegar a dar un indicio de la calidad de la medida. Eso ya les había indicado, mucho va a depender del usuario, del instrumento y del medio ambiente. El conocimiento de la calidad se va a complementar con el error relativo. ¿Qué es el error relativo? Es el cociente, es decir, la división entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100, vamos a llegar a obtener el valor porcentual o el error porcentual. Igual que el error absoluto puede ser positivo o negativo, según lo que se haya salido en el error absoluto, porque puede ser eso o por defecto, no tiene unidades. Y el error relativo, por ejemplo, ¿no? Dice que va a ser el cociente sobre el valor real, ¿no? Entonces vamos a llegar a tener un determinado valor. Repitiendo que este se va a poder definir como el cociente entre el error absoluto y el valor verdaderamente. Esa va a ser nuestra fórmula del error relativo, ¿ya? Y como les había indicado, para hallar el valor o el error porcentual, lo vamos a llegar a multiplicar por el 100% para que nos dé un valor. Y aquí tenemos las formulitas. El error relativo va a ser igual al valor verdadero menos el valor aproximado, que esta parte superior es el error absoluto. Lo vamos a llegar a dividir sobre el valor verdadero. Y si ese resultado lo llegamos a multiplicar por el 100%, nos va a llegar a dar en porcentaje, ¿no? El margen de error, sea 3, 2, 1, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto va a llegar a ser nuestro error? Y vamos a ver también el error relativo, que se va a llegar a multiplicar, lo que les decía, de la misma manera, ¿no? Aquí ya lo estamos multiplicando por 100, ¿no? Ya tenemos la misma operación del error relativo y lo multiplicamos por 100, o directamente ya podemos tener el error absoluto sobre el valor verdadero y lo multiplicamos por 100. No importa cualquiera de las opciones que podamos llegar a obtener para poder hallar. Esta sería la más extensa, ¿no? Y de hecho, el error que más usamos es este último, es el que más vamos a utilizar porque vamos a querer determinar de manera porcentual cuánto es el margen de error que llegamos a tener. Obviamente tenemos que tener en cuenta que este puede ser más o menos al valor que estamos tomando en cuenta. Vamos a utilizar enseguida el ejemplo de una resistencia, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí prácticamente serían los conceptos de lo que son los errores que vamos a llegar a ver. Ya, en este caso, para que se pueda entender de manera más clara, les voy a mostrar un ejemplo. Antes hemos visto lo que es código de colores, ¿nos recordamos? Hemos aprendido código de colores, más o menos, nos damos cuenta. Sí, de las resistencias. De las resistencias. Claro. Muy bien, ya. Aquí yo les voy a dar un ejemplo y por favor, terminando vamos a aclarar las dudas para que podamos ver. Yo les voy a dar un ejemplo de un ejercicio que he hecho. Ustedes van a realizar de la misma manera, ¿ya? Entonces, les indico. Yo he utilizado una resistencia de 3.3 kiloohmios. Esta es mi resistencia, si se fijan. Es naranja, rojo y dorado, ¿ya? Entonces, habíamos indicado, según nuestra tablita, que naranja, la primera banda de nuestra resistencia, va a ser 3. Mi segunda banda va a ser 3 también, porque es naranja, y sigo poniendo 3, 3. El rojo vale 2. Y el dorado, mi tolerancia va a ser más o menos 5%. Quiere decir que es el margen de error que debería llegar a existir cuando haga mi medición. No puede exceder del 5%, sea positivo o sea negativo, ¿ya? Ahora habíamos indicado que la tercera banda va a ser la banda multiplicadora. Bien facilito lo vamos a hacer. Si en este caso me dice que es 2, va a ir 2 ceros. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? A mi punterito. Ya. Voy a poner 3, que es de mi primera banda. Mi segunda banda, 3, que voy a repetir porque eso es lo que me indica. Y me
dice que son 2, el valor 2, entonces van a ser 2 ceros. Entonces voy a poner 1, 2. No voy a poner 3.300. Entonces, con la letra K simbolizamos que es kilo, que quiere decir que es 1.000. Entonces voy a recorrer 3 ceros, 3 comas, 1, 2, 3, hacia la izquierda. Entonces me va a indicar que es 3.3. 3.300 va a ser igual a 3.3 kilo ohmios. Y tomo en cuenta siempre la tolerancia, más o menos 5%, que es mi tolerancia que me indica. Si fuese plateado, va a ser 10, ¿no? Más o menos 10%. Pero en este caso me indica que es dorado, va a ser 5. Mi tolerancia va a ser más o menos 5%. Entonces, ese es el valor teórico que voy a llegar a tener, o mi valor real, ¿no? Que lo voy a anotar acá. Ahora me voy con mi instrumento de medida. Estoy tomando la misma resistencia, si se fijan, ¿no? De 3.3 kilo ohmios, con más o menos 5% de tolerancia, ¿ya? Entonces ahora voy a tener mi valor práctico, ya habíamos dicho con el instrumento. Entonces, en este caso, si se fijan, aquí no tiene alimentación, no hay voltaje o tensión y no hay corriente. Entonces lo estoy midiendo directamente, me estoy ayudando con estos caimancitos para poder medir, ¿no? Las mediciones de mi resistencia o de mi carga, en este caso con mi instrumento. Estoy poniendo en el rango de ohmiaje de resistencia, que es el valor que me está dando. 3.411 kilo ohmios es el valor que me está dando. Entonces, si se fijan, de 3.3 aquí tiene un valor un poquito más alto, que es de 111 más o menos, ¿no es cierto? Que me está dando de diferencia. Entonces, tengo los dos valores. Tengo el valor real teórico o el valor práctico. Ya, entonces ya tengo mis dos datos que necesito para hacer mi margen de error, en este caso de esta resistencia, ¿ya? Aquí también vamos a tomar en cuenta y les voy a comentar que el valor que me está dando este instrumento que he utilizado en el momento, si puedo llegar a utilizar otro instrumento de medida de otra marca con otras características, el valor no siempre va a ser el mismo. Me puede dar 3.400, 3.299, etcétera, etcétera. Siempre va a dar próximo, pero no va a ser siempre lo mismo. Cuando ustedes hagan prácticas juntos, tal vez, en el momento de hacer laboratorios, van a tomar en cuenta por decirles, van a ser 3 compañeros, A, B, C. El compañero A va a medir, va a marcar un valor. El compañero B va a medir con su instrumento, va a dar otro valor. Obviamente aproximado, va a tener mínima diferencia, pero no va a ser el mismo. El tercero va a pasar lo mismo. Ya, entonces, como se ha indicado, por fabricación siempre vienen con un determinado margen de error. Por eso tienen que fijarse bien sus manuales, sus catálogos, leer. Y los que ya tienen sus instrumentos, tal vez en la cajita lo han guardado, porque generalmente acostumbramos, ¿no?, a guardar su manual. Entonces, tal vez está ahí igual, ¿no? Y vayan leyendo, eso les había indicado, ¿no? Lean, repasen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En el ejercicio ya tenemos nuestros dos datos, que es el valor teórico y el valor práctico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro valor teórico ya lo tenemos, que es 3.3 kilo ohmios con más o menos 5% de tolerancia. Y en el práctico habíamos puesto que es 3.411 kilo ohmios con más o menos 5% de tolerancia. En el error absoluto, vamos a tomar en cuenta. Esto, por si acaso, siempre tenemos que medir y poner los valores de esta manera para no equivocarnos. ¿Qué tal si aquí ponemos 3.3 y nos hemos olvidado poner los ceros? En este caso, ¿cuánto me va a dar? Si se fijan, 3.400 con 3.3 va a haber bastante diferencia, ¿no? Tomar siempre en cuenta si vamos a utilizar las constantes, ¿ya? Entonces, decimos que va a ser el error absoluto, va a ser el valor teórico menos el valor práctico. Entonces vamos a tener 3.300 menos 3.411, ¿qué? Ohmios. Nuestro resultado va a ser menos 111 ohmios. Pero no debería darnos el signo negativo. Como les digo, mucho depende del instrumento que vamos a llegar a utilizar y si en caso el operador no se ha llegado a equivocar. En este caso, si se fijan, me da un valor negativo. En los conceptos habíamos visto, puede ser positivo o negativo, mientras no exceda en el margen de error, en este caso la tolerancia de nuestra resistencia que estamos utilizando. Nos dice menos 111, lo vamos a poner
con valor absoluto, que son estas líneas rojas. ¿Para qué? Para que sea positivo, para tomar en cuenta ese valor, porque no tendría que haber un valor negativo. Entonces, para hacer en el error relativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos decía? Que va a ser el error absoluto, que llegaría a ser nuestro resultado, sobre 3.300. Nuestro resultado va a ser negativo, como hemos visto, 0,034 ohms. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Pero como hemos indicado, el error absoluto, para que nuestro porcentual no sea negativo, vamos a utilizar el error absoluto, que va a ser 111 ohmios, lo vamos a dividir sobre el valor real, que va a ser 3.300 ohmios, 4 ohmios. Entonces lo vamos a dividir, ¿no? Ese es el resultado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Para hallar el error porcentual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser el error relativo, que es este valor de 0,034, lo vamos a multiplicar por el 100%. ¿Cuál va a ser el resultado? Que va a ser 3,4%. Va a ser más menos 3,4% del valor real. Entonces, si nos fijamos, hay un 3,4% en relación al valor teórico o al valor práctico. Si nos fijamos, la tolerancia es de mi resistencia, del más menos 5%. Entonces, este valor no tiene que exceder, el error porcentual no tiene que exceder de este margen que nos está indicando. Como dice, más puede ser positivo o menos puede ser valor negativo, pero no tiene que excederse a la tolerancia que tenemos, al margen de error que tenemos. Lo mismo pasa en nuestros instrumentos. Si hablamos de resistencia y nos dice tiene un más menos, quiere decir entonces que no debería de pasar. Entonces, con eso también, esos datos tenemos que tomar en cuenta y trabajar, ¿ya? Entonces, estas son las maneras de realizar. Si se fijan, hemos utilizado una resistencia con un determinado valor que lo hemos podido ver de manera teórica, lo hemos resistencia de manera práctica, en este caso con el instrumento de medida, y hemos llegado a realizar nuestros ejercicios utilizando nuestras fórmulas para poder representar los márgenes de errores que llega a tener, ¿no? Y ahora ustedes van a realizar una práctica de 5 ejemplos, ¿ya? Hasta ahí llegaría a ser nuestra presentación del tema de hoy. Entonces estamos hablando de 2.2 de 2012. Exacto. Puede ser negativo, puede ser positivo. Ya, pero eso es su tolerancia. La cuarta línea, banda, ¿de qué color es? ¿Dorado o plateado? Dorado. Dorado. Entonces, ve, estamos con un más menos 5% de error. Entonces, no te estás excediendo, estás menos, ¿no es cierto? Entonces, no, está bien, es más o menos casi el 2% que estaríamos hablando. Ya. Está bien. Está bien. Ya, listo, gracias. Para repetirles un poquito, de manera rápida, este es el ejercicio que tienen que realizar. Vamos a ver en código de colores nuestra resistencia. De este mismo ejemplo vamos a hacer 5 veces con los valores que ustedes tengan, con 5 resistencias al azar que ustedes tengan. Por eso justamente no va a haber ejercicios repetidos, ¿ya? Si acaso, si van a llegar algunos compañeros, se copien, como se dice, entonces va a quedar anulado prácticamente. El primero que presente se va a tomar en cuenta y el segundo va a quedar anulado si es copia. Aunque por su mala suerte, el que ha copiado presente primero y el que ha hecho originalmente se atrase por X o Z motivo, va a ser anulado y me diga, no, pero yo ya he hecho y le he prestado, le he copiado, no. No tiene que haber eso. Ya, por favor. Entonces, sí se pueden orientar entre ustedes, se pueden guiar si es que tuviesen algún problema, pero no tendría que haber tal situación. ¿Ya? Algo no pueden, por favor, pregunten. Algo no ha quedado claro, pregunten. Escríbanme, díganme, esta parte no he entendido, o cómo era, esta parte me he olvidado, no he anotado justo ese rato, no sé, alguna duda que tengan. Ya es mejor que cada uno de manera individual haga su trabajo.
y que no toda la vida vamos a estar copiándonos ni estando juntos, ¿no es cierto? Entonces, mejor que aprendamos desde el inicio, ¿ya? Repito, vamos a tomar en cuenta el valor que vamos a ver. Por eso tenemos que aprender código de colores, la tabla que les había presentado la anterior semana y les he ido diciendo, no vayan repasando código de colores, aprenderse como la tabla multiplicar de memoria, ¿ya? Una vez que pongamos nuestros valores, escojamos nuestros valores, ya vamos a tener el valor real o el valor teórico. Ese va a ser nuestro primer dato. La misma resistencia que estamos utilizando, voy a utilizar mi instrumento de medida y va a ser mi valor práctico. Ya tengo mis dos valores, pero ojo, de la misma resistencia. Ya lo que vemos en físico y lo que vemos con el instrumento, con el ómetro. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Tenemos nuestros dos datos, vamos a hallar nuestro error absoluto. ¿Cuál es la fórmula? El valor teórico menos el valor práctico, lo que vemos físicamente y lo que vemos con el instrumento. Después vamos a hallar el error relativo, que va a ser el error absoluto, el resultado que vamos a tener sobre el valor teórico, o bien utilizamos la forma extensa para poder hallar mi valor. Luego, a ese error relativo, para hallar mi error porcentual, lo voy a llegar a multiplicar por el 100%. ¿Para qué? Para hallar o convertirlo en valor porcentual. Este valor no tiene que excederse al color o a la tolerancia que tiene mi resistencia. Si es plateado, no tiene que excederse a más o menos 10%. Si es dorado, como en este caso, que es más o menos 5%, no tiene que exceder al más o menos 5%, ¿no? Como en este caso que me dice 3.4%, que está dentro del 5%. O sea, mi tope va a ser 5%. Si me sale 5.8%, ya está mal, algo he hecho mal, tal vez, entonces vuelvo a revisar, ¿no? Tal vez mi medida, tal vez no he puesto bien mi instrumento, o me he equivocado de color, tal vez viendo en la parte práctica, en vez de poner kilo, le he puesto mega, entonces ahí ya me he equivocado, entonces no me sale por qué, entonces tengo que revisar esos datos, ¿ya? Ahí es donde me voy a dar de cuenta. Prácticamente es eso el ejercicio que tienen que realizar. De esta manera, en el costado ya me ponen la fotito del instrumento que me indique el valor como he mostrado en este caso y mi resistencia, ¿no? El valor que estoy utilizando con mi código de colores, ¿no? En este caso le pongo naranja, naranja, rojo. Como la compañera decía, ¿no? Es rojo, 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 dorado. Entonces ya le pongo 2.2 kiloohmios con el más menos 5%. Luego utilizaré una de, no sé, de 10 ohmios, utilizaré de, no sé, de 4.7 kiloohmios, tal vez, no sé, etcétera, etcétera. Como les digo, mucho depende a los valores que ustedes están utilizando. Reitero, tienen que ser todos, obviamente, completamente diferentes porque creo que nadie va a pensar de la misma manera.